Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Nuria y Vanessa por organizar esta jornada. Por supuesto, al director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, a todos los ponentes por colaborar y especialmente a todos los asistentes. Tanto las personas que estáis aquí ahora presentes como todos los que van a disfrutar de esta jornada en diferido. Os vais a convertir en embajadores del conocimiento, un conocimiento integral en torno al radón. Para no entretenerme mucho y ver lo que hacemos en salud ambiental desde la Dirección General de Salud Pública, simplemente comentar que nosotros enfocamos los problemas que impactan sobre la salud desde tres perspectivas. Una de ellas es los riesgos microbiológicos, los riesgos químicos y los riesgos físicos. Y ver cómo eso, por qué vías de transmisión puede llegar a impactar de alguna manera en la salud. Dentro de los riesgos físicos, uno de ellos son las radiaciones no ionizantes y en este caso radiaciones ionizantes. Y he aquí nuestro papel, ¿de acuerdo? Por eso salud ambiental estamos implicados en ello. En nuestro organigrama, a la hora de trabajar, tenemos una distribución territorial con 43 demarcaciones farmacéuticas y esto lo quiero mencionar porque gracias a todos los inspectores de salud pública que han trabajado en este proyecto, se ha podido desarrollar el estudio que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León. Con esto quiero decir que estos inspectores tienen acceso o trabajan de forma ordinaria con todos los ayuntamientos de Castilla y León. Y estamos hablando de 2.248 ayuntamientos, lo cual permitía una logística que nos ha facilitado el poder llegar a repartir más de 6.000 detectores de radón en viviendas y edificios de uso público. Voy a comentar un par de perspectivas, 4 ideas y luego unos datos en torno al estudio que hemos hecho en la Junta de Castilla y León. Primero, perspectiva desde salud pública. Queremos reducir el impacto de un problema de salud que es el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón intervienen muchos factores de riesgo o diferentes factores de riesgo con mayor o menor peso. Y aquí a nadie se le escapa que el factor más importante es el tabaquismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos en salud pública de reducir el cáncer de pulmón, por favor, el hábito tabáquico es el primer factor que tenemos que reducir. Luego hay otra serie de factores, como pueden ser carcinógenos en el medio laboral, la contaminación y, por supuesto, el radón. Que si quitamos esa bola tan grande de fumar, se convertiría en la bola mayor. Y aquí quiero además recordar e incidir en que si juntamos ambos factores, el radón más el hábito tabáquico, no es un efecto aditivo, es un efecto sinérgico, es decir, se potencia la probabilidad de desarrollar ese cáncer de pulmón. Dicho esto, unas ideas. Si somos el gestor de este país que nos encargan reducir esa cifra de milisieverts 2,6, 2,8 que nos ha mencionado José, usted tiene que gestionar esto, por favor, redúzcame esa cifra de impacto en la salud. Bueno, pues haya expuesto el quesito sobre los diferentes, vamos a ver si puedo el puntero, sobre los diferentes apartados, es decir, la radiación gamma geológica, los rayos cósmicos, no puedo ir en una burbuja de plomo envejecido para aislarme de eso. Comer tengo que comer y aunque dejase de comer seguiría emitiendo 4.500 becquerelios mi cuerpo porque tengo potasio metido en él y dentro del potasio hay una fracción fija en todo el planeta Tierra de 0,0117%, que es potasio 40, y haga lo que haga no puedo estar sin él y lo necesito para vivir. Y sobre la exposición médica, pues señores, si un facultativo me prescribe o bien para tratamiento, o bien para prevención, o bien como diagnóstico, o bien como cribado, un tratamiento que precisa radiación ionizante, individualmente el beneficio que obtengo es muchísimo mayor, ¿de acuerdo?, que el efecto de la posible exposición. Eso está claro. Otra cosa es que efectivamente, como ha comentado, el mensaje, la campaña que hubo de mejor no hacer. Es decir, el no ir, y si me hace usted aquí una radiografía que me duele, no. ¿Vale? Eso ya lo valora el facultativo. Y el facultativo valora cuando es necesario y cuando no. Es decir, en el único área en el que puedo efectivamente gestionar es el del radón. ¿De acuerdo? Entonces, es el área en el que podemos intervenir. El resto de radiación nos la vamos a comer sí o sí.
Ya se hablará, y solo quiero transmitir la segunda idea, de que el radón no es un problema exclusivo del ámbito laboral, como bien decíamos, sino que gran parte del tiempo lo pasamos en nuestro hogar o en otro tipo de establecimientos. En el año 84-85, no les voy a hablar de él, pero si quieren búsquenlo, el fabuloso caso del señor Stanley en Pensilvania, que trabajaba en una central de seguridad nuclear. Es decir, este señor es el que puso el foco en señores, esto no solo está en determinados ámbitos donde se trabaja con radionucleidos o en cuevas o en minas, ¿de acuerdo? Este señor puso el foco, la atención mundial sobre que estamos hablando de un problema en el ámbito laboral ordinario o en nuestros hogares de forma rutinaria. Tercera idea. Tenemos que bajar el nivel tan razonablemente como sea posible. Razonablemente también significa económicamente, hasta donde alcanzamos. Se fija un nivel, 300 becquerelios metro cúbico. Es decir, 300 desintegraciones por segundo, como comentaba, en un metro cúbico. Una idea que ya viene lanzada desde hace tiempo por la OMS es que la mayoría de edificios y de viviendas, la mayoría de gente, vivimos por debajo de 300 becquerelios. Incluso en las zonas de mayor riesgo. La mayoría vivimos por debajo de 300 becquerelios metro cúbico. ¿De acuerdo? Unos poquitos viven por encima de 300 becquerelios metro cúbico o trabajan en ámbitos por encima de 300 becquerelios metro cúbico. Individualmente, el que vive por encima de 300 individualmente tiene un riesgo mayor, una probabilidad mayor de con el tiempo desarrollar un cáncer de pulmón. Individualmente. Pero de forma colectiva, si miramos la salud de todo un colectivo, la salud pública, la mayoría de casos de cáncer de pulmón provocados por radón están en este área, donde efectivamente también hay radón. La probabilidad individual de cada uno es menor, pero al final si sumamos todas, el gran contingente está aquí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que por debajo de 300 becquerelios la legislación no me obliga, no actúo, ¿vale? Y la intención de salud pública como objetivo, y esto tiene muchísimo que ver con el Código Técnico de Edificación y con la edificación futura o las reformas, es que no que bajemos el nivel normativo, sino de que por sí los edificios no tengan que estar a un nivel ni por encima de 100, ni de 150, ni de que sea el menor posible. ¿De acuerdo? ¿Entendido esta idea? Que parece contrapuesta. Última idea. Cuando nos comentaba José el nivel de 300 becquerelios metro cúbico. O podemos tener el razonamiento clásico de sustancias químicas, gases, pues cuando tengo una contaminación de gases y tengo que poner filtros de aire o tengo un nivel de polvo en el ambiente que es perceptible y bueno, yo puedo medir partículas por metro cúbico, puedo tal. Químicamente no puedo medir el radón. Es decir, imagínense un granito de azúcar. Un granito de azúcar lo dividimos en 10 partes. Y esas 10 partes nos cogemos una y la dividimos en otras 10. Y esa en otras 10. Y así 14 veces. Es decir, 0,0000014 ceros. 526 gramos de radón. Este es un problema que suelo poner en los cursos. Esa infinitesimal parte de radón es lo que origina en un metro cúbico 300 desintegraciones por segundo. Es decir, en esa infinitesimal parte, y aquí tenemos que acordarnos del número de Avogadro, hay 148 millones de átomos en esa infinitesimal parte. Y eso genera 300 becquerelios metro cúbico. A lo que voy es que tú puedes decir, no, es que mi edificio, ¿por dónde va a entrar eso? Que si grietas, que si fisuras, ¿cómo va? Entra. La fracción es infinitesimal, ¿de acuerdo? Y lanzadas esas ideas, hemos hablado de las vías por las que entra, el suelo es la primordial, la difusión y el agua. El agua, quiero aclarar, que no es un riesgo por ingesta, no es un riesgo vía tópica, solo es la desgasificación del radón en el ambiente cuando la inhalo, lo que puede terminar impactando como causa problema de salud en el cáncer de pulmón. Si el agua es un problema, ¿tengo peligro en mi casa? Pues en Castilla y León, afortunadamente, no. Me refiero, en los domicilios es extremadamente difícil, imposible, que llegue el radón ya se ha desgasificado. Tiene muchos sitios intermedios en los que desgasificarse antes, incluso
en abastecimientos que simplemente tienen un sondeo y un depósito intermedio. ¿De acuerdo? Aunque existe una legislación en el ámbito de calidad del agua de consumo que marca unas exigencias, tanto a operadores como a administración, sobre las determinaciones que se tienen que hacer de radón en agua. Pero se hacen determinaciones de radón en agua no porque sea un peligro por la ingesta, sino por evaluar si eso luego va a llegar de alguna manera a los usuarios. A este respecto tengo que decir que tenemos una caracterización hecha de de una gran serie de radionucleidos, y entre ellos hemos retomado una campaña este año que ya llevamos más de 100 mediciones acumuladas de radón para caracterizar las masas de agua. La siguiente caracterización va sobre los abastecimientos y la última caracterización sobre los domicilios. ¿De acuerdo? Todo esto está dentro de un marco o una estrategia en el que desde la OMS, el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que por fin empiezan diferentes administraciones a juntarse en objetivos comunes, entre ellos está la reducción de exposición a radiactividad de origen natural procedente de fuentes evitables. Acciones, pues elaborar un plan de acción frente al radón, informar y sensibilizar en esta materia a administración y colectivos de interés, y aquí estamos todos, realizar campañas de promoción de mediciones de gas radón en zonas prioritarias, proporcionar información. El Plan Nacional de Radón se publicó finalmente el año pasado y marca unos objetivos estratégicos, entre ellos conocer la magnitud del problema a identificar y, entre sus actuaciones, desarrollar y actualizar el mapa del potencial de radón y elaborar mapas de radón a escala regional o local, incorporando nuevas mediciones de radón. Es decir, que todo esto forma parte de los preámbulos, aunque nuestra campaña fue previa a todo esto, pero conocíamos el desarrollo de lo que se estaba ahí tejiendo. Más de 2.000 carteles y más de 4.500 folletos se distribuyeron aprovechando el trabajo de estos inspectores entre el trabajo a la hora de esta campaña de medición. Se distribuyeron pues, en ayuntamientos, centros de salud, centros educativos. Este mapa se ha refrescado en noviembre de 2024. ¿Vale? El Centro de Investigación Conjunta de la Unión Europea sobre monitorización de radiactividad, de muchos tipos de radiaciones, ¿de acuerdo? Entre ellos la radiación de radón. En este mapa de noviembre ya están integrados los datos del estudio de Castilla y León, ¿de acuerdo? Dices, bueno, ¿y esto qué utilidad tiene? Pues utilidad para caracterizar, nos puede servir como otra referencia más, y a las instituciones europeas para poner un foco o una llamada de atención, decir, ¿dónde está el problema o qué problema tengo en Europa? Y a ver si a alguien se le ocurre lanzar líneas de financiación o líneas de subvención o algún tipo de líneas. Es decir, con esta integración de datos en este mapa estamos haciendo desde Castilla y León una llamada de atención. Aquí, si van a hacer algo con esto, aquí Castilla y León estamos, ¿de acuerdo? En el estudio de Castilla y León, más de 6.000 dispositivos, en colaboración con la Universidad de Cantabria y el laboratorio Radonova. En cuanto al diseño, en el carácter del edificio, destinamos prácticamente el 90% de los dispositivos a viviendas particulares. Y el tanto por ciento restante se ubicaría en edificios de uso público o de ámbito público. ¿De acuerdo? Entre estos edificios pues hay centros escolares, hay ayuntamientos, podría haber, se me ocurre, museos, o centros comerciales, establecimientos o centros sanitarios, etc. Uno de los objetivos era cubrir toda la superficie de Castilla y León. Las zonas con mayor densidad de población se dotarían de mayor proporción de detectores y las zonas de las que sabemos que tienen mayor potencial de radón se dotarían también proporcionalmente con mayor número de detectores. Lo que quería decir también con el mapa anterior es que el sistema, la dinámica de trabajo que utilizan es cuadricular, hacer cuadrículas de 100 kilómetros cuadrados, de 10 por 10. ¿Vale? Entonces seguimos los mismos criterios que venían marcados para que los datos se puedan integrar, ¿de acuerdo? Y se trabaja geográficamente con la media aritmética, ¿de acuerdo?, de las mediciones que se han realizado dentro de esa cuadrícula. Las mediciones en plantas bajas y primera planta, ¿de acuerdo? Son las únicas que se integraban o que pueden formar parte de este estudio. Desarrollamos unos protocolos en el que unas fichas de recogida de datos
que aquí no he transmitido, pero sí venía una serie, lógicamente, la información geográfica, características del edificio, desde la antigüedad del edificio, si había sufrido reformas, en qué planta se ubicaba, qué altura con respecto al suelo, posición y si era tipo residencial, si era un edificio y tú estabas utilizando la planta baja o si era una especie de, lo diré, de chalet o adosados, etc. Recogimos mucha información. Se ubicaban estancias como salas de estar, dormitorios, es decir, salas que fuesen de uso habitual, no que estuviesen cerradas y no entrase nadie durante todo el año, expuestos directamente al ambiente de la sala, una altura superior de 50 centímetros, alejados al menos 25 centímetros de paredes para que realmente la exposición sea más objetiva y evitando, por supuesto, el alféizar de una ventana o exposiciones directas del sol, corrientes de aire, evitando fuentes de calor o proximidad a la ventana, radiadores, chimeneas, todo esto. Y se utilizaron medidores de larga exposición. La medida abarcó mínimo 3 meses y a la vez se utilizaron medidores de corta exposición, de modo que cuando llegaba un lote de medidores que habían recogido los inspectores, se desembolsaba el medidor de corta radiación. Todo eso junto se enviaba al laboratorio de Radonova. ¿Para qué el medidor de corta exposición? Para restar la exposición que sigue midiendo desde que se ha recogido hasta que ha llegado al laboratorio. ¿De acuerdo? Y considerar solamente la parte de exposición en la que ha estado en el lugar de interés. Aquí, además de agradecer a todos los farmacéuticos la labor que han desempeñado, también quiero agradecer a toda la población de Castilla y León, porque, como decía, 2.248 municipios y la disgregación que tenemos y lo pequeñitos que son los núcleos, encontrar a veces dónde ubicarlo era un auténtico desafío. Y encontrarte gente, no sé si ustedes ven el programa de Me Vuelvo al Pueblo. Es un programa entrañable y eso es donde ves cómo es la gente en los pueblos y la gente de Castilla y León. Son gente fresca, espontánea, que te abren sus puertas y que encantadores. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ha permitido realmente desarrollar este programa de mediciones. Yo personalmente tuve que colocar muchos dispositivos. Y en muchos me ofrecieron pastas, no comí casi ninguno. Pero y bueno, es verdad que luego la tasa de recuperación de dispositivos no fue del 100%. Ha habido algún caso concreto, sí, porque, pues, por ejemplo, alguien que pensaba que le estaban espiando a través de ese dispositivo, cosas típicas, o un asistente de esa persona que llega al domicilio o porque lo había puesto el hijo de las personas que viven ahí, personas mayores, y al verlo pensaban que era pues algo de un cebo para roedores o cualquier cosa que decían, ¿y esto qué hace aquí? O sea que la tasa de recuperación no fue del 100%, pero bueno. Este es el mapa que está preparado para publicarse en cuanto terminemos de recibir todos los parabienes. ¿Vale? Este es el mapa conjunto de Castilla y León. Al final, más de 6.200 mediciones. La media aritmética, o sea, la media corriente y moliente de todas las mediciones que se han hecho en Castilla y León son 143 becquerelios metro cúbico, con una desviación demasiado amplia, 317, y el único dato que encuentro yo aquí más positivo es que 73 es la mediana, es decir, el 50% de las medidas está por debajo de 73. Es decir, que las medidas que dan alto, dan muy alto. En el caso de Segovia, la provincia de Segovia, 375 mediciones, 328 en viviendas y solamente 47 en edificios de uso público. ¿Dónde se sitúa Segovia si lo comparamos con las provincias de Castilla y León? En este ranking, en el 4.º puesto. Es decir, que el 5% de las mediciones, bueno, el 7% de las mediciones superaban los 300 becquerelios metro cúbico. ¿De acuerdo? Si ampliamos Segovia, pues efectivamente a lo mejor no conseguimos, en el caso de Segovia, 70 celdas, casi 7.000 kilómetros cuadrados, pues 70 celdas. En 5 celdas, más o menos, no pudimos cubrir ese área. Bien porque no encontramos una ubicación exacta o porque el municipio donde se ha colocado a lo mejor geográficamente corresponde a la celda de al lado y esa celda exactamente quedó sin cubrir. O como me pasó a mí, pues hay un convento. La única ubicación que había en una celda era un convento, pero un convento que a lo mejor hace 80 años que está desangelado y no fue posible tal.
Realmente, si lo comparamos con el antiguo mapa que tiene más de una década, los primeros mapas que se hicieron desde el Consejo de Seguridad Nuclear de potencial de radón, en el que se estimaba los niveles de radiación gamma con la información geológica, pues podemos encontrar cierta correlación, sobre todo si nos vamos hacia el Espinar. Y bueno, Segovia y el Real Sitio de Ildefonso. Y a lo mejor algún sitio donde no esperábamos encontrar ciertos niveles. Bueno, aquí viene el dato central y luego en la esquinita superior viene el número de mediciones que aportan, que contribuyen a esa media central. ¿De acuerdo? Es decir, que en esta celda la media fue 203, teniendo en cuenta 7 mediciones. Bueno, pues existe cierta correlación y a lo mejor en áreas concretas, pues los valores obtenidos han sido más favorables. Estos datos efectivamente los tiene también el Consejo de Seguridad Nuclear y los van a incorporar en sus propios mapas cuando sea más adelante. ¿De acuerdo? Ahora de momento están ahí y dispone de ellos el Consejo de Seguridad Nuclear. Zonas tipo 2 en naranja, en azul tipo 1, en verde las que no están calificadas. Que por encima de 100 becquerelios la mayoría de las zonas sean, o sea, el porcentaje de zonas que superan 100 becquerelios sea del 34% en zonas tipo 2, pues es esperable. ¿Vale? Esta gráfica de abajo es esperable. Lo que quizá no es tan esperable, y es lo que nos quiere informar de que una medida en un edificio no me garantiza que el de al lado vaya a ser igual de buena, que en esta gráfica las de zona 2, el 8%, las medidas hayan superado 300 becquerelios, pues puede ser esperable, para eso es una zona 2. Que la mitad de ese porcentaje sea en zona 1, pues puede ser esperable, para eso es. Pero lo que no me esperaba es que zonas que están sin calificar como zona 1 ni 2, el 8% de las medidas, prácticamente lo mismo, también estaban por encima de 300 becquerelios. Se ha publicado recientemente la instrucción IS 47 del Consejo de Seguridad Nuclear, donde implica a todos los municipios incluidos como zona 2, y aquí está la relación de municipios de Segovia, si no me he equivocado. Esa instrucción también dice que las mediciones que se hagan tienen que ser mediante laboratorios acreditados, y lo más fácil para encontrar laboratorios acreditados es ir a la página de NAC, que aquí está el enlace, y escribir simplemente radón. Cuando encuentro los laboratorios que están acreditados para radón, tengo que saber que unos solamente hacen radón en aguas, otros solamente hacen radón en aire y otros a lo mejor miran todo. Pero en este caso yo lo que tengo que buscar es el laboratorio acreditado en aire, en ambiente. ¿De acuerdo? Y sin más, pues esta es la carátula que tenemos diseñada para este informe, que esperemos que esté disponible. Yo pensé que ya iba a estar disponible o publicado a estas alturas y seguramente en breve pues lo tengamos ya en nuestra página web. Muchas gracias a todos.